Toma una respiración suave y profunda. Centra tu atención en la inmortal y victoriosa llama de vida dentro del tabernáculo sagrado de tu corazón. Siente la presencia de Dios en ti, expandiendo las virtudes y cualidades de Dios a medida que te son dadas libremente para manifestar la realidad de su origen divino. Conscientemente expande esa llama y a medida que lo haces, siente como tu manto de luz está ahora envolviéndote en un aura resplandeciente de protección, intensificada por la presión de la luz de Dios, fluyendo hacia afuera desde su centro corazón. Haz conciencia que el Cristo vive dentro de ti. Reverente y humildemente, inclínate delante de la presencia de tu verdadero ser. Y en ese estado de conciencia, siente cómo eres conducido por los ángeles del Arcángel Miguel, la amada Meta y la Elohim Astrea, hacia la cordillera del Gran Tetón, en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos de América. Allí, en primera instancia, visualiza un glorioso palacio de cristal en donde somos recibidos por el amado Dios Tabor, acompañado de los amados Elohim Vista y Cristal. Siente que en este instante tus vestiduras se sincronizan con la radiación de los poderes concentrados de Dios, los cuales son grandemente acelerados en este foco. Esto como preparación para la visita al retiro de la Gran Hermandad Blanca. Ahora, en compañía del Dios Tabor y los magnificentes Elohim Vista y Cristal, nos dirigimos al retiro más antiguo sobre el planeta, hogar de la Gran Hermandad Blanca. Desde las espirales de las montañas rocosas, las cumbres cubiertas de nieve semejan una catedral natural. Los acordes de la estrella del atardecer resuenan en la atmósfera. Dentro de esta melodía pulsan los tonos de la jerarquía espiritual para asistir a las evoluciones de esta tierra a llegar a ser uno con su verdadera identidad. Esos tonos permanecerán en los éteres durante todo el tiempo en que la llama esté acelerada en los tetones. A una señal del amado Dios Tabor, la magnificente cordillera abre sus brazos y los padrinos asignados por el divino jerarca nos invitan a descender 700 metros por debajo de la base de la montaña. Pasamos por una arcada vibrante de luz violeta y cristal que los poderosos Elohim Arturo y Vista sostienen, con la finalidad de adecuar nuestra vibración a la altísima radiación del hogar de la Gran Hermandad Blanca. Adicionalmente, el amado Vista hace resplandecer sus rayos a través de nosotros y todos los invitados reunidos, limpiando la vista interna, audición y estructura cerebral, enviando sus corrientes espirituales a través de toda la humanidad. A medida que avanzas, un ángel del retiro se posa sobre tu aura. Este ángel tiene la misión de sostener el contacto necesario para asegurar la aceptación en tus vehículos inferiores de la actividad a realizarse en la cámara central. Visualiza el glorioso anfiteatro de proporciones colosales, el cual ha sido acondicionado por los poderosos Elohim
para esta ocasión y que han extendido su acción a través de todo el norte de América para potenciar aún más la expresión de las virtudes de Dios a través de la reverencia por la vida. Visualiza el gran altar circular hecho de marfil, el cual ocupa el centro de esta cámara sagrada. Sobre una base de mármol blanco, en un hermoso brasero de jade, en donde arde la llama concentrada de la precipitación, saturada de alegres elementales en color verde chino y oro profundo. Por encima del salón, parándose en lo alto de la atmósfera, visualiza a la amada Inmaculata junto al gran espíritu de la Gran Hermandad Blanca, el amado Dios Tabor y los poderosos Elohim, Vista, Cristal y Arturo, conformando una inmensa bóveda de luz que satura la atmósfera de la cámara, a la audiencia y a todo el planeta, con el sentimiento cósmico de reverencia cósmica del Royal Tetón. En este instante, en el salón de concilio, el amado Dualkul preside la ceremonia, parado sobre un tapiz de flores verde, donde la hermosa llama verde chino de la precipitación resplandece en su brasero de jade. A medida que esto se realiza, el gran jerarca se para en el centro mismo de la llama, hasta hacerse uno con ella. Adicionalmente, visualiza en el núcleo de la llama el dulce rostro del amado Señor Lanto, quien también se ha unificado al sentimiento y pulsación del fuego sagrado. Siente alrededor de la llama a los gloriosos representantes de la gran hermandad blanca de los planetas Mercurio, Acuaria, Urano, la Tierra, Liberación, Atena y Pureza, quienes pertenecen al sistema planetario de los amados Helios y Vesta. Adicionalmente, hacen acto de presencia el poderoso dios Merú, el espíritu envolvente y los padrinos para este año, así como nuestro Señor Mahachohan, los directores de los elementos y miembros del reino angélico, todos en profunda adoración. El amado Dualkul se inclina a respirar sobre la llama. Al recibir su aliento, la llama relampaguea y se eleva hasta alcanzar el cielo de la bóveda, expandiéndose como un aura viviente en verde y dorado. El divino jerarca eleva sus manos. En el mismo instante, desde Alfa y Omega, sol central de la galaxia, se descarga un poderoso flujo de amor y bendiciones que en una explosión sin precedentes se ancla en el centro corazón de la llama, que asume la forma de un lirio cósmico verde chino y dorado, brillando con la luz cósmica de la reverencia por la vida desde el gran sol central. El amado Señor Lanto invita a la asamblea a respirar en la llama, y tú te unificas a esta actividad liberando el aire de tus pulmones. Yo soy, inspirando la llama de la precipitación y reverencia por la vida de Dualkul. Yo soy, absorbiendo la llama de la precipitación y reverencia por la vida de Dualkul. Yo soy, expandiendo la llama de la precipitación y reverencia por la vida de Dualkul. Yo soy, proyectando la llama de la precipitación y reverencia por la vida de Dualkul. Yo soy, inspirando la llama de la precipitación y reverencia por la vida de Dualkul. Yo soy, absorbiendo la llama de la precipitación y reverencia por la vida de Dualkul. Yo soy, expandiendo
la llama de la precipitación y reverencia por la vida de Dualkul. Yo soy, proyectando la llama de la precipitación y reverencia por la vida de Dualkul. Yo soy, inspirando la llama de la precipitación y reverencia por la vida de Dualkul. Yo soy, absorbiendo la llama de la precipitación y reverencia por la vida de Dualkul. Yo soy, expandiendo la llama de la precipitación y reverencia por la vida de Dualkul. Yo soy, proyectando la llama de la precipitación y reverencia por la vida de Dualkul. Continúa respirando, y a medida que los amados Lanto y Dualkul dirigen la respiración, sentimos como la llama sagrada de la precipitación y reverencia por la vida se unifica con nuestra propia llama corazón, amplificándola, llenándola con la sustancia purísima de la reverencia por la vida. Individualmente experimenta cómo a medida que respiras sobre la llama, ésta impregna tu ser entero, entorno y mundo de acción, siendo uno con ella, en donde la llama se fusiona con tu llama de vida. Siente cómo la llama se expande y expande hasta llenar a toda vida, humana, angélica y elemental, con la cualidad purísima de la reverencia. El momento es magnificente. La música de las esferas llena completamente la estructura interna y externa del recinto. Cada nota asume la forma de un lirio cósmico verde, chino y dorado, brillando con la luz cósmica de la reverencia por la vida desde el gran sol central, desde donde se crean réplicas de la llama, que son expandidas a todos los lugares del planeta a través de los ángeles de la túnica dorada y de la amada Inmaculata, junto a todas las observadoras silenciosas, impregnando las conciencias de todos los seres evolucionando sobre la tierra, con la bendición del amor y reverencia por toda parte de vida que emana de la gran hermandad blanca. Una actividad especial toma lugar a medida que el lirio cósmico verde, chino y dorado, brillando con la luz cósmica de la reverencia por la vida desde el gran sol central, se eleva hasta el cinturón electrónico alrededor del sol, en donde es asimilada por la amada señora Minerva, quien le imprime un sentimiento de discriminación sobre cada aspecto de la vida, en donde cada actividad externa del hombre es elevada dentro del poder de percepción e intuición de nuestros padres dioses Helios y Vesta, para luego precipitarse hacia la tierra y llenar a la humanidad con sus bendiciones. Asimismo, la llama también es impresa por el poderoso Elohim Vista y elevada aún más hacia el trono de nuestros padres dioses Helios y Vesta, el mayor poder de precipitación en todo este universo, para nuevamente ser dirigida hacia el planeta, junto a la humanidad, ángeles y elementales. Siente como la Madre Vesta respira sobre la llama, incrementando el poder cósmico del amor y reverencia cósmica, haciendo que el lirio cósmico verde, chino y dorado, brillando con la luz cósmica de la reverencia por la vida desde el gran sol central, resplandezca como un sol de la gloria divina, en donde su luz incrementada en poder es tomada por el Espíritu envolvente para este año y la proyecta de forma prospectiva para que cada llama y actividad de este ciclo anual sea alimentada por su luz de amor. Siente cómo a medida que el santo aliento es unificado a la gloriosa expresión de la llama de amor y reverencia por la vida,
Esta se expande aún más, esgrimiendo su gloria y poder por todo el continente americano, proyectándose con mayor intensidad en cada ciclo de respiración, penetrando las estructuras físicas e internas de la humanidad, saturando los departamentos de la vida del hombre y vivificando a toda parte de vida humana, angélica y elemental dentro de su poderosa luz. Ahora, los poderosos Helios y Vesta toman una porción de la llama y la anclan profundo en la llama triple planetaria que resplandece con el poder completo de la llama cósmica de la reverencia cósmica del Royal Tetón y se expande a través del eje de la Tierra. Desde el centro del planeta, los amados Polaris y Magnus impulsan la llama canalizando de forma adicional la luz procedente de la gran hermandad blanca en Venus, Urano y Marte hacia la Tierra, en donde los amados Lanto y Dualcul elevan al planeta dentro de un lirio cósmico verde, chino y dorado, brillando con la luz cósmica de la reverencia por la vida desde el gran sol central. Absorbe la radiación y en la aceptación de que esta actividad ha tomado lugar, respira agradecido a la sagrada llama, a sus guardianes y a todos los grandes seres que nos han asistido en este día por la oportunidad que ha sido tuya de coservir con la gran hermandad blanca. Y nuevamente, toma una respiración profunda, absorbe la radiación y en santa paz retorna a la conciencia física abriendo tus ojos.